Hola mi gente, bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Detrás del Fitness. Hoy me complace poder llevarles temas bastante relevantes con respecto al mundo de la musculación, del entrenamiento y la nutrición. Hoy me acompaña la doctora Magali Barreto, quien, aparte de ser internista, tiene una especialidad muy importante. Su especialidad es el metabolismo. Con tantos problemas con el que se nos estamos llevando y manejando en nuestro país, ¿ustedes se imaginan estar inyectándose procedimientos para perder peso, ciclos anabólicos, tomar suplementación sin ningún tipo de dirección? Ustedes no saben todos los problemas que esto repercute en nuestro organismo. Hoy estaremos llevando a todos ustedes a través de las pantallas de Aventura Televisión información única y aprobada por la ciencia con respecto al tipo de suplementación, de procedimientos, de esas llamadas mesoterapias, de esos llamados ciclos anabólicos. ¿Por qué se usan? ¿Quiénes deben usarlo? ¿Realmente la terapia para aplicarlo está en las salas de musculación? A veces pensamos que la mala praxis no solamente ocurre en un médico, también ocurre con cualquier profesional y en este caso pueden ser los mismos entrenadores. Para nada estamos cuestionando las funciones o los deberes o las competencias que tienen los entrenadores personalizados. Estamos más bien tratando de orientar a las personas para que sepan cuáles son las realidades que ocurren detrás de las salas de musculación. Así que hoy estará con nosotros la doctora Magali Barreto, médico internista con especialidad de metabolismo, acá en La Verdad Detrás del Fitness. Así comenzamos. ¿Hasta qué punto somos capaces nosotros de llegar para vernos bien? ¿Hasta dónde somos nosotros culpables de colocar a nuestro cuerpo cualquier tipo de sustancias que realmente no la necesitamos? Pero nuestros guías en el ejercicio, en la salud, entrenadores, nutricionistas, inclusive médicos, se atreven a prescribir a los usuarios o a las personas que buscan desesperadamente verse bien cualquier tipo de suplementación. Bienvenida, doctora. De verdad que me complace mucho. Hemos estado bastante tiempo esperando esta entrevista porque cuando yo decidí hablar sobre temas de farmacología, cuando decidí hablar de temas de suplementación, del metabolismo como tal, evidentemente la decidimos traer acá a nuestro programa porque hay un exceso de información que está dañando la cultura fitness y que por supuesto hay protagonistas y hay quienes también hacen de antagonistas con respecto a quién sí prescribe, quién no prescribe y quién defiende ambas causas. Claro. Entonces, hoy lo primero que queremos hacer es darle la bienvenida a nuestro programa. Gracias. Y que como especialista en el metabolismo, como internista, ¿cuáles son esas consecuencias principales que se generan cuando la persona dice yo quiero rebajar? Pero, bueno, voy a rebajar, me voy a colocar Trian, me voy a colocar la carnitina, voy a tomar aminoácidos. O sea, empiezan a pensar que mientras más sustancias van a su cuerpo, mejor resultado van a tener. Exacto, bueno, sobre todo buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, estaba loca por venir, porque es excelente tu programa y tienes muchísima credibilidad dentro del medio. Gracias. Y es lo más importante. Bueno, sí, en realidad ahorita hay muchísima información, pero muchísima información no toda veraz. Y lamentablemente sí, habemos médicos, hay técnicos, hay entre paréntesis especialistas en esa área que prescriben sin darse cuenta el daño que eso trae a nivel metabólico y hormonal. Porque ¿qué pasa? El metabolismo es toda esa sustancia que tenemos nosotros, que producimos nosotros como cuerpo, pero aparte de eso, todo lo que entra tiene que ser metabolizado también. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay mucho daño, sobre todo en ese eje que tenemos funcional, que maneja desde el cerebro hacia el resto de los órganos, maneja un eje que es perfecto, que viene diseñado para ser perfecto y que midiéndose bien es
para cada persona individual, ¿ok? No todos manejamos, todos tenemos el mismo sistema hormonal, pero no todos manejamos el mismo Claro. sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enfermedades de base, porque de pronto las tenemos y no sabemos, porque está la parte genética que se maneja y que es muy importante. Entonces, no para todo el mundo es estándar. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita aprendemos el internet, aprendemos las redes y tal persona rebajó con eso, vámonos por ahí porque fulano te rebajó con eso, o una persona influyente rebajó con tal y tomó tal y esa persona le está haciendo la propaganda de eso y por ahí nos vamos. O tal médico, mira, esta rebajó en 3 días y eso es lo que yo quiero, porque el hecho de entrenar y llevar una constancia no es muy agradable a veces, Claro, ¿no? A la gente le gusta la rapidez. Entonces, eso es lo que trae como consecuencia, mira, lo que más nos llega a la consulta o a mi consulta es la parte hormonal, el desastre hormonal. En el caso de las mujeres, acuérdate que manejamos muchas más hormonas, manejamos las hormonas, como llamo yo, las femeninas, que son complejas porque somos madres, o sea, traemos niños al mundo. Y ese árbol es el que primero se afecta, esa parte hormonal acompañado de nuestra gran protagonista que es la tiroides. Y en el caso de los hombres, pues también ustedes tienen una hormona muy variable, que es la testosterona, que la necesitan para ese efecto que quieren hacer, pero que es bastante difícil de manejar a la hora de suplementación. Entonces hay que tener mucho conocimiento, hay que ir con el especialista que sepa de esta área, medir primero los valores, a ver cómo está el paciente, es lo primero que se debe hacer. O sea, la evaluación, de pronto estás perfecto, puedes utilizar cualquier tipo de suplementación, pero bien guiada, que es lo que más te conviene. Fíjate, nosotros en mi consulta, yo hago la consulta antropométrica de reto a los 25 días, Exacto. le preguntamos a las personas, le preguntaba a los muchachos que llegaban con problemas que ya se les habían presentado por otros entrenadores o por otros nutricionistas, y ellos me decían, no, Ronald, es que a mí me mandaron a hacer mis exámenes y bueno, como yo salí bien, me dieron la luz verde para colocarme el procedimiento. Pero estos temas los vamos a seguir ampliando en la próxima parte, ya regresamos. Nosotros decidimos cambiar nuestro cuerpo, siempre buscamos la mejor opción. En esta era global,
siempre el exceso de información nos permite o nos hace pensar que mientras más K o más seguidores tenga, yo creo que esa es la mejor persona, esa es la que me va a ayudar. O mientras más me prescriban, yo mejor resultado voy a tener. En la disyuntiva que estábamos hablando en la parte anterior, les comentaba que existe una guerra entre el nutricionista y el entrenador personalizado. Cuando este entrenador prescribe un plan alimentario que se adapta según sus resultados, según sus principios científicos del entrenamiento y la nutrición que ve en su certificación, siempre de una u otra manera algún nutricionista le golpea el que él esté haciendo una especie de intrusismo producto a que no debería prescribir planes alimentarios. Nosotros siempre lo denominamos como sugerencia alimentaria. Mi pregunta sería, las capacidades y las limitaciones que tienen los médicos como tal reaccionan de la siguiente manera. Para poder prescribir antidepresivos, para poder prescribir la metformina, para poder prescribir todo este tipo de medicamentos que se usan y que la especialidad debería ser la medicina interna, comenzamos de la siguiente manera. Eres médico, tienes la especialidad en medicina interna y puedes prescribir. En una investigación que nosotros estuvimos haciendo, el nutricionista no tiene ninguna facultad para prescribir medicamentos. Vamos a ver qué piensa nuestra doctora. Totalmente. El nutricionista está para hacer la evaluación nutricional del paciente y generalmente forma parte del equipo de apoyo. Debería ser un equipo multidisciplinario, pero no tiene capacidad para prescribir. Igual que el psicólogo psiquiatra, es algo parecido. El psiquiatra es médico y es el que puede prescribir. El psicólogo es orientador. En este caso, el nutricionista vendría a orientar lo que el médico pueda prescribir y terminarlo de complementar con el entrenador, que a mi punto de vista es el que el punto global, el final, el que maneja en realidad al paciente, desde todo punto de vista te pones a ver y es el entrenador. Sí, claro, es que también pienso que los entrenadores están en los límites, o sea, está antes de que la persona se enferme o está después que se enfermó. Exactamente. Nunca en el medio, por eso es que nosotros manejamos bastante información. Bueno, también es la parte de la responsabilidad. También. Tomar en cuenta que no todos los entrenadores tienen esa gran... no todos los entrenadores son certificados y la mayoría dependen del empirismo. Y ese empirismo que gobierna la sala de musculación es el que le dice a la persona, bueno, yo te voy a ayudar porque a mí en una oportunidad me dio resultado en mi cuerpo tal medicación, tal procedimiento. Normalmente en la mayoría, yo diría que en el 90% de los casos siempre es así. O sea, lo hacen, como dices tú, por efecto empírico, por efecto causa-efecto, como lo llamo yo. Bueno, a mí me dio resultado en algún momento, yo llegué hasta este nivel, chévere, se le aplaude, pero no es lo que debe ser. O sea, hay que investigar muy bien, como siempre se hace un estudio completo, yo sé que tú lo tienes, me parece excelente, porque no todos lo tienen y es de esa manera que se debe llevar, hacer el estudio y es personal, o sea, es individual, cada organismo, de hecho, ni nuestros hijos, por decirlo así, tienen la misma carga que nosotros, o sea, yo no puedo ponerle algo a mi hijo que yo tomé, es imposible. Entonces, tiene que ser individualizado, tiene que ser el estudio previo de toda la carga, tiene que hacerse el brazo, es un brazo de 3, es un estudio hormonal, es un estudio metabólico y un estudio oxidativo, para que tú puedas en realidad decirle, mira, esta es la complementación que necesita para entonces ponerle su entrenamiento. Es así que debe ser. ¿Hasta dónde, hasta qué punto, o sea, vamos a hacer una pregunta más clara? La L-carnitina en ampolla, que la colocan subcutánea, en una investigación que yo hice hace tiempo para la universidad, leí que la indicación de la L-carnitina, que es como un aminoácido transportador, su indicación era intramuscular, nunca subcutánea. Exactamente. Pero la moda habla de colocar la subcutánea. Igual el trial, que solamente se podía colocar, si no me equivoco, era trióxido, que tenía un componente alto que era el yodo, se colocaba para romper el tejido adiposo de manera más violenta y la persona pueda perder peso. Y que se tenía que tomar en cuenta cuál persona podía hacer reacción al yodo para saber si se colocaba o no. ¿Hasta dónde estos suplementos realmente son indicados a la persona? ¿O cuándo se van a indicar? En realidad la L-carnitina, como tú mismo lo indicaste, esa es la forma de utilización. De hecho, fue creada desde ese punto de vista de leofilizado para ser puesta intramuscular y para el atleta, para la persona que entrena con un nivel de rendimiento alto, porque es a alto rendimiento que ella comienza a acelerarse dentro del organismo. Entonces, no para cualquier persona promedio se maneja la L-carnitina. Vamos a empezar por allí. No debería hacerse. Y el triat solamente está indicado, de hecho, es muy popular en mesoterapia, que no debe ser, eso ya está prescrito, inclusive ya ahorita se utiliza otro tipo de métodos que no tienen que ser por esa vía y no funcionan en realidad porque no viene para hacer la vía subcutánea. El triat solamente fue creado como soporte de los pacientes con hipertiroidismo, porque como tiene 3.99 miligramos de yodo,
entonces o sea, le hace una ablación a la glándula cuando está hiperproduciendo, para más nada. Lo que pasa es que cae en este tipo de manos que estamos comentando, yo la llamo inescrupulosa, me parece, porque es que tú no puedes jugar con la salud de las personas. Y la comenzaron a utilizar en cócteles, fue luego utilizada por vía subcutánea para mesoterapia, y por supuesto sí produce aceleración porque claro, trabaja sobre el sistema de tiroides, el sistema metabólico de tiroides. Lo que la gente no sabe es que la triodotironina, que es lo que maneja el triad, trabaja sobre una fracción de la tiroides que no es precisamente la fracción de la lipólisis, es una mínima parte. Okay. Ella trabaja, la lipólisis se maneja por otra fracción tiroidea. Entonces, ese desconocimiento, fíjate, ahí, ya cuando tú sabes, o sea, cuando ya tú ves que una persona indica triad para lipólisis, indica triad para supuestamente para quemar esos enlaces, ya tú sabes que está totalmente desconociendo porque no es para eso. Está desinformada. Total. Fíjate, ¿y cuáles son las consecuencias más directas que puede tener el triad en una persona completamente sana? Tomando en cuenta el error de que no, yo me hice todos mis exámenes de las hormonas, porque es que yo no sé qué exámenes les manda a hacer o el entrenador o quien se lo esté indicando para ver qué. Pues se supone que si está sano, debe estar sano, todo debe salir bien. Exacto, excelente. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener esta persona de usar este suplemento que no necesita el cuerpo? Con respecto al triac específicamente, que es lo que más me llega a la consulta, que es lo que más daño causa, es por supuesto la ablación de la tiroides. Cuando tú tienes una tiroides funcionante, normal, que no es ni hiper ni hipo, o sea, no está exageradamente produciendo ni está por debajo de lo que debería ser, porque supuestamente para eso es que la colocan, entonces la paraliza totalmente. Entonces la paralización de la tiroides trabaja en todo el sistema, te estoy hablando desde la memoria, huesos, músculo y sobre todo, lo más importante es frecuencia cardíaca. Comienzas con desvanecimiento, puedes sufrir inclusive llegar de arritmias hasta infarto, porque ella maneja la parte cardiovascular, es donde tiene el efecto más fuerte, aparte del resto. En todo, pregunta en cualquier parte del organismo, tiroides llega. De hecho, mi hermano tuvo una tormenta tiroidea y estuvo a punto de morir. Sí, hay casos de tormenta tiroidea. 58 kilos. Claro, él sí... El único que recuerda, y no sé hasta qué punto puede ser así, que él inició un plan de entrenamiento y un plan de alimentación y después como que las cosas se le escaparon de las manos. ¿Eso puede ocurrir? Posiblemente, claro, sí, porque ¿qué pasa? Tiroides es una de las, como te digo, es la principal, es la hormona que maneja todo prácticamente, es el brazo principal del resto de las hormonas, pues todas se apoyan en ella, pero lo más importante de eso es que cuando se utilizan suplementaciones, la gente no sabe hasta qué punto puede llegar a eso afectar porque es muy lábil. Así como es fuerte en el sentido de manejar todo el sistema, también en un 2x3 se desestabiliza por cualquier cosa. De hecho, se habla de que el componente emocional, esa parte psicológica que la gente no la toma muy en cuenta, también afecta dos brazos, que una es páncreas, con la parte de diabetes, por eso es que hay tanto diabético por estrés, y la tiroides. Eso es impresionante. Bueno, fíjense todas las consecuencias que se pueden conseguir solamente con una ampolla de triad. Yo siempre he pensado que la principal consecuencia del mal funcionamiento de los profesionales de la salud tiene una doble cara. Puede ser que el profesional esté prescribiendo muy mal, pero también nosotros debemos investigar y tener esa información para que no caigamos en este tipo de problemas. Yo creo que este programa se nos va a poner bastante interesante porque las preguntas que le estoy formulando a la doctora Magali con respecto a todo lo que se vive en la sala de musculación, la vamos a ver en la siguiente parte.
Bueno, continuamos y cuando nos encontramos ahorita en este momento hablando con la doctora Magali Barreto, quien es especialista en el metabolismo. Esto me interesa muchísimo porque ustedes sabrán que yo fui muy radical hace mucho tiempo con respecto al problema de peso, a estar gordito, a ser endomorfo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo pensaba que, o pienso y mantengo de manera radical, que las personas que el subir de peso es progresivo. Así que yo voy viendo qué tanto peso voy asumiendo en mi cuerpo y cuándo puedo detenerme y decir, bueno, definitivamente voy a detenerme porque creo que estoy subiendo de peso. Pero mientras leía e investigaba sobre el tema de la obesidad, me di cuenta que había o que se descubrió un gen patológico que determinaba o convertía a las personas en obesas. ¿Existe? Sí, es cierto. Específicamente uno como tal no, se trae como especie de, en la parte de lo que es el ADN, en todo nuestro grupo genético, existe ahorita en la investigación, habían conseguido sí uno, pero ya ahora ha seguido avanzando y hay como 2 o 3 que como que cada uno aporta algo a nivel, uno metabólico, otro como que a nivel hormonal, otro, porque te digo que hay que medir los 3 brazos, no es medible todavía el hecho de la parte genética, pero sí, esos 3 te pueden hablar mucho de cómo se maneja ese individuo. O sea que las personas que tienen problemas de peso en su diría yo mejor, no en su mayoría, puede ser por un daño genético. Sí, sí, total. Es más, yo creo que ahorita, es así, hay que tomar en cuenta el 50% de la carga genética de esa persona, claro, por supuesto investigando ahorita, porque hasta que nos salga un kit medible, investigando sus padres, como siempre, eso es lo primero que tienes que preguntar es, ¿cómo tu familia es obesa? Parte de madre, se dice que en cuanto a la parte de obesidad, pesa más por el lado de padre. Okay. Pero, como te digo, todavía se sigue investigando mucho, pero ya se habla de 3, ya no es uno solo, se habla de 3 y cada uno influyendo en cada uno de estos brazos que te comenté. Ahora fíjate, ¿cuándo ahora sí vamos a hablar de la suplementación? ¿Cuándo ahora sí usar la suplementación? Claro, cuando ya tú has evaluado al paciente, que en tu caso sé que lo haces de esa manera, llegó el paciente, hiciste el estudio, como te digo, hormonal, metabólico, oxidativo, y le haces su soporte el día a qué come, nutricionalmente qué viene comiendo, porque eso es muy importante. Mira, qué vienes comiendo, cuáles son tus hábitos, porque eso es importante. Mucha gente evalúa al paciente desde el punto de vista de qué vienes comiendo como dietas. ¿Tú haces dietas ahí? ¿Qué dieta llevas? No. Yo evalúo al paciente al contrario, yo lo llevo al extremo de qué venías comiendo, qué te gusta comer. Porque esa es una parte importante. Cuando tú le cambias la panorámica al paciente de una manera abrupta, ese paciente te va a dejar esa dieta. Porque sí. Claro. Entonces tienes que llevarlo como poco a poco a cambiar esos hábitos con respecto a, bueno, ¿te gusta esto? Esto evidentemente no es lo que te conviene, vamos a cambiarlo por esto. Y ese cambio progresivo, o sea, de hecho, pasa desde el comienzo de la humanidad, es como un poco permanente, por decirlo así. Más que abruptamente, no, mira, quita todo esto, bótame todo esto y vas a comer ahora lechuga y tomate. O sea, ese tipo de cambio, ese cambio brusco definitivamente no camina y se ve, pues, o sea, son las personas que más rápido abandonan. Sí, que cuando el plan de entrenamiento es muy rígido y el plan de alimentación es muy rígido, o la persona o abandona el plan de alimentación o abandona el plan de entrenamiento. Exacto, entonces cuando ya tengas todo evaluado, mira, sí, antropométricamente tengo los estudios, ya te lo evaluó el médico, como te dice tú, el metabolista, mira, este paciente está chévere para suplementar, entonces dependiendo de lo que él quiera lograr, y eso lo sabes tú mejor que yo, claro, dependiendo de lo que quiera lograr, entonces comienza la suplementación. ¿Qué es lo que le puedes aportar? ¿Entiendes? O sea, porque ¿qué pasa? Tienes que combinar también y medir, mucha gente no lo hace, ese es otro factor que entra en el brazo, es la parte vitamínica. Aquí se puede medir, de hecho ya hay screening para medir ciertos grupos de vitaminas. ¿En el organismo? En el organismo y normalmente no se hace. Fíjate que no, inyéctate complejo de K cierto tiempo, toma tanto de calcio, o más, bueno, este multivitamínico está chévere, ya va, pero tú le mediste los niveles, o sea, más o menos sabes cómo, no. Entonces, ya eso se puede hacer. Yo pienso que eso sí es muy importante, porque fíjate que yo no puedo tomar multivitamínicos, porque cuando yo me tomo el multivitamínico me da un efecto contrario. Normalmente, o sea, déjame decirte que es muy frecuente, es más frecuente de lo que tú te imaginas. Entonces, por eso siempre al que me llega, como en tu caso, entre nueva persona, me quiere pedir alguna opinión, yo le digo, mira, ¿le diste el nivel vitamínico? ¿Puedo utilizar esa? No. Es otro brazo. ¿Y cuál es el examen que se hace? Mira, ahorita dependiendo de los laboratorios, evidentemente no todos lo tienen, pero hay unos que otros que sí, ya están midiendo ya de B12, ya están midiendo la fracción de B12, inyectable o no, están midiendo ácido fólico, calcio, ciertos aminoácidos, o sea, sí se pueden medir, ¿entiendes? O sea, no es imposible, lo que pasa es que, claro, nosotros no nos manejamos en el país, no manejamos todo, pero ya afuera, todo, inclusive ya los gimnasios están manejando en cuanto a lo que es la musculación, están manejando los screening portátiles para medir lactato, o sea, ya están como que
un paso adelante de todo. Sí, está como mejorando Sí, la se está ciencia del mejorando la entrenamiento. ciencia, claro, en factor de que también nosotros estemos mejor pues a la hora de... Yo estuve leyendo sobre una anemia que se crea por ausencia de ácido fólico. Me imagino que Ajá. ahí es donde es directo e importante La, tomar esa... la que llaman perniciosa, pero en el 90% de los casos de la perniciosa, cuando hay ese tipo de anemia específica por B12, o en el caso de específica por ácido fólico, que la B12 ya es otra, hay que investigar muy bien la tiroides. Tiroides maneja la fracción hemoglobínica, o sea, el M. Entonces, cuando tú consigues ese paciente aisladito, no, mira, yo tengo que ir nada más a esto, ya va, momentico, prende una señal de alarma, vamos a hacerle su estudio. No, yo siempre he estado no tranquila, es solamente para estar bien seguro. Normalmente, en el más del 50% de los casos, los pacientes con anemia aislada tienen que ver con tiroides. Fíjense, o sea, y ahora vamos a entrar a una parte muy importante, ya que estamos hablando directamente con la tiroides. En el mundo de la musculación, en las competencias fisicoculturistas, usan el Eutirox, como un complemento casi que inviolable que tienen que hacerse tomándoselo en ayunas para terminar, primero para aumentar la lipólisis, esa es la terapia que ellos usan, claro. No es lo que se está indicando, no es la clínica de medicamentos. Usan ese medicamento con la finalidad de que la persona termine de pegar la piel al músculo. Y otra cosa, ya va, es que sí ocurre. O sea, los muchachos se pegan y van a la competencia espectacular. ¿Será por este tipo de indicación o realmente es la dieta y ellos le están adjudicando eso al medicamento? No, sí tiene un componente, vamos a empezar por decir qué es el Eutirox. Es una levotirosina sódica tipo T4, el organismo maneja la tiroides, maneja dentro del organismo dos hormonas, T4 y T3. En el caso de, como te expliqué anteriormente, quien en realidad acelera más la parte de lipólisis o la quema es la T3, pero T4 por efecto reflejo o por almacén también lo hace. Yo creo que esto va a necesitar todo un negro para explicarlo. Vamos mejor a un mensaje publicitario y ya regresamos para que terminemos de explicar esta información que está increíble.
Bueno, continuamos en la parte anterior, dejamos a mitad de camino esa irresponsabilidad que existe cuando se prescribe el Eutirox como un ayudante para la pérdida de peso, como un acelerador metabólico. La doctora nos estaba comentando de manera súper profesional y por supuesto con aval científico cómo es este desempeño en el organismo del Eutirox y por qué sí lo usan para eso. Ok, ellos lo utilizan como para acelerar la parte de la lipólisis, como para que unos lo llaman quemadores de grasa, otros lo llaman, mira, para que el entrenamiento sea más efectivo, etcétera. Y resulta que, bueno, en teoría, como tal, dentro del organismo, el que, como te comentaba anteriormente, el T4, la tiroidotironina, que es lo que es Eutirox, sí es un acelerador metabólico, pero un acelerador metabólico para la persona que no tiene buenos niveles de tiroides. Entonces suplementa o lo lleva al metabolismo a donde lo tiene que tener. La persona que no tiene problemas de tiroides no tiene por qué utilizarlo, por el contrario, sobreestimulas. Entonces, si en algo, si tú estás con un tipo de dieta específica porque estás entrenando y a su vez un tipo de músculo, por supuesto, te acelera de tal manera que aquello es como montarte en una carretera, evidentemente te pega y todo, pero ya vas, las consecuencias internas, problemas renales, problemas psicóticos, inclusive encefalopatía, se inflama el cerebro y lo más grave que a mí me parece que es la parte cardiovascular, las arritmias son terribles. De hecho, tengo un paciente de 19 años que tuvo un preinfarto, producto de utilizar esa medicación. De utilizar el Eutirox para entrenamiento, se lo colocó un entrenador en un gimnasio muy conocido aquí en Maracaibo. Entonces, las implicaciones son muchas, no tienen la menor idea de tantas, inclusive descalcificación ósea, esa es otra, sumamente importante. La parte de capilares, el exagerado aumento de capilarización también produce daño, fleja al músculo cardíaco y eso también a la final no vas a sentir síntomas de pronto, pero más adelante tú muy bien entrenado, pero te vas a ir a un cardiólogo, mira, tengo una molestia y resulta que tienes una insuficiencia cardíaca. Entonces, es silente, totalmente silente porque no te va a dar síntomas sino hasta posterior. Bueno, fíjense cómo las personas, eso es para que ustedes vean que todo medicamento tiene una clínica. No es que yo lo voy a usar porque escuché a Juan y a Pedro que esto me sirve para tal cosa. Estamos desglosando cada uno de los suplementos que se usan de manera frecuente en las salas de musculación. En esta oportunidad ahora quiero que hablemos de uno que se está poniendo muy de moda, que se llama sulfato de efedrina. La terapia con la que se prescribe en la sala de musculación es como acelerador metabólico y estimula la pérdida de peso. Hasta allí llega el conocimiento de quien nos prescribe. Pero nosotros investigando nos dimos cuenta que este medicamento estaba en los carritos de paro de las emergencias de los hospitales con la finalidad de colocárselo a las personas que vienen de infarto, si no me equivoco, a personas que están sometidos a una cirugía, pero aquí se encuentra con nosotros la doctora Magali Barreto y quiero que ella misma nos explique cuál es la verdadera clínica de este medicamento. Lo que pasa es que nosotros manejamos, eso es sí, es un acelerador, evidentemente, es un derivado de lo que es la adrenalina, ¿verdad? Pero ya algo químico manejado, y nosotros manejamos internamente ese tipo de sustancias cuando salimos huyendo, cuando tenemos miedo, etcétera, pues nuestro organismo elimina un chum de ese tipo de parecido a efedrina. Y esto es comercial, evidentemente nos llega un paciente en un paro cardiorrespiratorio, nos llega un paciente con una alergia excesiva y nosotros tenemos nuestras indicaciones de cuándo colocarlo, porque evidentemente el paciente ya depletó todo su sistema de efedrina interno, por decirlo así. Entonces, bueno, ya le hace falta salir de ese shock. Pero imagínate tú, estamos hablando de un infarto al miocardio, un paro cardiorrespiratorio, estamos hablando de un nivel de alergia excesivo, colocarlo en niveles, o sea, en una persona que no lo necesita y utilizarlo. Se ha visto de ese medicamento específicamente para la parte de entrenamiento que daña, el órgano que más daña es el corazón. Las válvulas cardíacas que manejan pues el shum de eliminación de sangre, la fleja, que es para nosotros los médicos flejar, las pone débiles. Entonces imagínate tú, eso es una insuficiencia cardíaca, pero con trasplante prácticamente. Bien. Y son cada vez, hace poco revisé la parte estadística, que a nosotros nos gusta mucho esa parte, porque la parte estadística te habla de la evidencia científica, como hay, y los casos en atletas son increíbles, pero innombrables. Bueno, fíjense, y tú ves a estas personas y ellos se sienten autosuficientes, yo me veo espectacular, las consecuencias no me van a pasar a mí, eso les pasa a otras personas, pero a mí no. Vamos, como lo estoy diciendo, ya que tenemos nuestra especialista, vamos a desglosar todo este tipo de medicamentos que suelen usarse en la sala de musculación, tanto para el mundo fisicoculturismo como para las personas que solamente van a entrenar y que por falta de información recurren a estos medicamentos con la finalidad de ver resultados más rápidos. Vamos a entrar ahora con el clenbuterol. Fíjense, el clenbuterol también es un acelerador metabólico y es un medicamento que tiene una facultad anticatabólica.
¿Qué es anticatabólica? Bueno, que evita que se rompa que se vaya nuestra masa muscular. Esa es la indicación que le dan ellos en la sala de musculación. Pero fíjense ahora algo. ¿Cuál será la verdadera clínica de este medicamento? Es un bronquiodilatador y se indica, imagino que en problemas asmáticos, pero ya serán ellos quienes nos expliquen cuál es la clínica de este medicamento. El clenbuterol es un medicamento que es utilizado específicamente como bronquiodilatador porque trabaja en el sistema inhibiendo el parasimpático en esa zona, en la parte de bronquio, ahí hay unas terminaciones nerviosas y él ayuda a que eso sea de esta manera. Pero lo mejor de este medicamento, en el caso de utilizarlo como debe ser, es que no es cardiotóxico como otros. Y de ahí se agarran este tipo de personas que al no ser cardiotóxico lo utilizan para eso. Pero las dosis de clenbuterol para que pueda hacer lo que tú acabas de indicar en la parte muscular deben ser excesivamente altas. Y si tú utilizas excesivamente alto dosis de clenbuterol, también estás dañando esos receptores a nivel alveolares. Entonces son pacientes que pueden hacer un edema pulmonar. De hecho, hay casos reportados de edema pulmonar por clenbuterol. Claro, evidentemente. Bueno, fíjate, la forma de usarlo es 2, en la primera semana 1, la segunda semana 2, la tercera semana 3, la cuarta semana 4, la quinta semana 5 y la sexta semana 6 tabletas de clenbuterol. O sea, todo esto es la investigación que nosotros hacemos antes de plantear un tema en nuestro programa. Claro. A mí me gusta hacer este tipo de programas, de información, este tipo de temas en los programas, porque ustedes tienen que saber cuáles las consecuencias de algo, porque ustedes no pueden pretender que el entrenador, porque está súper cuadrado, súper grande, él le dice, yo estoy tomando esto, yo estoy tomando aquello, y me va bien. O sea, todo tiene un resultado. Ese entrenador no es médico y no sabe cuál es la clínica del fármaco. Y todos los medicamentos que llegan a nuestro cuerpo tienen un efecto colateral. Y el médico es el que se encarga de que esos efectos colaterales se reduzcan de manera parcial o casi que general. Total, es así, total. Todo, inclusive para lo que lo necesites como tal, todo medicamento tiene un efecto colateral. Todo. Aparte que hasta donde sé, todo entra por hígado y excreta por riñón. O sea que las consecuencias siempre van a estar en el hígado y en el riñón. Total, claro, son los grandes filtros. El primero, aparte el hígado, y es el más noble, por decirlo así, porque es que recibe todo y siempre tiene que estar en óptimas condiciones. Y por supuesto el renal. El renal es un poco más débil, por decirlo así, pero es que es más friable, o sea, es más importante en manejar otras sustancias. Bueno, todos estos temas, sin duda alguna, son súper importantes. A mí me encanta poder llevar este tipo de información a ustedes porque hablando de fármacos, de suplementación, de las consecuencias que esto realmente trae a nuestro organismo, es lo que le da el nombre a nuestro programa, La Verdad Detrás del Fitness. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
quizás cuando hablamos de suplementación podemos decir que en este tema o en este punto la cosa puede ser un poco relajada. Yo digo que a veces un vaso de whey protein puede hacer daño, unos aminoácidos no te van a hacer daño, pero las consecuencias ocurren. Evidentemente en medicina la dosificación de un medicamento es lo que lo hace letal. Yo pienso que si te vas a tomar el whey protein a cualquier hora, desayuno, almuerzo, cena, y vas a sustituir un suplemento por un plato principal de comida, entonces ahí comienzan las consecuencias. Pero aún así, estas pueden ser tratadas de manera progresiva. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a cruzar la barrera y entramos a la medicación, a los medicamentos que le pertenecen o son de consecuencia exclusiva de los médicos? Aquí es donde comienzan las consecuencias, porque los principales protagonistas en la prescripción de esto no son los médicos, son los preparadores físicos. Entonces, aunque ustedes tengan ese conocimiento con respecto al resultado que estos medicamentos puedan dar a sus usuarios, a sus atletas, tienen que tomar en cuenta la clínica. Yo creo que es muy importante esto. Totalmente, y vuelvo y repito, por eso es que creo mucho en tu trabajo y por eso es que estoy aquí, porque sé que antes de comenzar tu método como tal, el paciente es estudiado, el paciente es llevado a todo este tipo de análisis y así es como debe ser. O sea, ninguna persona puede simplemente con mirarla, no, yo creo que estás como que bien y te voy a colocar, no se puede, es que no lo hagan, es más, no permitan que jueguen de esa manera con su organismo. Y aparte que las personas son un poco perezosas, las personas a veces, si no le preguntas si es hipertenso o diabético, ellos no lo van a decir. Yo te voy a decir algo, como le digo yo a veces a mis hijos de manera jocosa, mira, portarse bien y hacer las cosas adecuadamente como debe ser es aburrido. Claro. Parece mentira, pero es así. O sea, cuando tú dices, mira, sí, yo te voy a rebajar, o yo te voy a llevar a donde tú quieres estar, o sí, vamos a llegar a donde, vamos a curar, tranquila que yo te apoyo, pero tenemos que seguir todos estos pasos, te empiezan a mirar como que, ajá, pero no puedo hacerlo un poquito, pero ¿para qué te vas a ir por las ramas si a la final nunca vas a llegar a donde tienes que llegar? No, y que la vía más fácil siempre la otorgan muchos entrenadores, muchos nutricionistas y muchos médicos. Ojo, recuerden que mi programa comulga con los entrenadores, está diseñado para que nosotros como entrenadores tengamos la ventana de informarnos, pero como debe ser, como siempre he dicho, con fundamentos científicos. Aquí no hay cabida para el empirismo. El empirismo, sin duda alguna, es lo que está acabando y es lo que tiene marginalizado en algunas circunstancias, en algunos sectores, nuestra carrera. Exactamente. Vámonos ahora a una parte que tocamos puntos muy importantes de medicación, pero vamos ahora con la hormona de la testosterona. La sintética, pues, la que Wina, yo llego al entrenador, entonces me dice, colócate Wintrol o Estanosolol, que eso te va a caer muy bien. La clínica del Wintrol, ¿cuál es? Hermano, aquello es increíble. No saben en realidad qué es lo que tienen en las manos. Porque sí, es una hormona totalmente sintética, parecida a testosterona, no es testosterona, es decatetorona, no tiene algo parecido. De hecho, actualmente hay una que sí es igualita a la de ustedes y sin embargo todavía tiene consecuencias. Pero es que no debe ser utilizada para musculación, no debe ser utilizada para acelerar nada. Si el paciente tú le haces el estudio y tú te das cuenta que tiene bajos niveles de testosterona, en tal caso deberíamos aportar esta que te estoy nombrando, que es el Nevido, por ejemplo, que es la oficial. ¿Cómo se llama? Nevido se llama. Es oficial, es lo más parecido a la testosterona que ustedes tienen y sin embargo, y se puede dosificar. Podemos utilizar, mira, este paciente en verdad, hicimos los exámenes y mira, sí salió un poco bajo y eso le va a restar en su capacidad. Pero ¿en qué momento ustedes indican ese tipo de medicamentos? Solamente cuando hay hipo. O sea, hipo quiere decir, hipogonadismo quiere decir que bajó su nivel de testosterona. Bien sea porque de pronto tienes un paciente que está todavía joven relativamente, pero que ya pasa de esos 40 años, que ya sabemos que está cayendo en ese nivel de andropausia, pero quiere seguir entrenando y tiene cómo entrenar, tiene todavía buen nivel de musculación, excelente, funciona. Pero eso sí, midiendo primero los niveles de testosterona y medimos qué nivel. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto primordial o colateral primordial del hecho de utilizar testosterona que ustedes no se imaginan? El cáncer de próstata. ¿Quién es la que recibe? O sea, no es el hecho de que el hígado se sature o aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Sí. No es tanto eso, sino la parte de próstata que no lo piensan hasta que ya no son viejos. De la próstata se acuerdan los viejos. Del resto, mientras que están jóvenes no se acuerdan, resulta que el problema comienza desde joven. Claro. Y es así como el cáncer de mama, el cáncer de próstata es en el hombre. Eso es
porque sí, o sea, es condición sine qua non. Entonces, allí Ese- es donde tienen que trabajar. Ese es por el proceso donde se inhibe la espermatogénesis. Claro, y aparte de eso, imagínate, es el cáncer más abrasivo, porque ¿qué pasa? Es un cáncer silente totalmente, no te da síntomas cuando ya hay un tumor importante porque disminuye el flujo de tu chorro de orinar, entonces va disminuyendo y vas sintiendo como molestia, y tú dices, bueno, ¿será que me voy a chequear es ahora? Y cuando ya tú crees que te vas a chequear, entonces ya hay metástasis a hueso, ya hay metástasis al cerebro, ya hay metástasis a vejiga, o sea, ey, es abrasivo, en verdad que no debe ser. Entonces, hay que, ya los cánones de chequeo, así como en la mujer, están cada vez más jóvenes para hacerse su chequeo de mama, en el hombre también. Entonces, ese es el punto que ninguno piensa. O sea, tú vas a un gimnasio y te vas a pensar aquí en próstata. Fíjate qué le pasa. Y resulta que es allí donde es más impresionante como tú colocas unos miligramos de encalenato de testosterona, que es lo que se inyecta, o lo que se debe inyectar para hacerlo más verídico, más fidedigno a lo que tienen ustedes, no causarle menos daño, por decirlo así, y tú haces el examen antes y después y tú ves cómo aumenta enseguida el antígeno prostático. Enseguida. Es impresionante. Y trae súper consecuencias. Por supuesto. Y cuando se le colocan a jóvenes entre Peor todavía. 16 y 18 años. Eso solamente está indicado en el caso de que el paciente tenga un enanterismo, por ejemplo, el paciente baja talla, paciente que no ha crecido mucho, y tú puedas combinarlo y dices, mira, vamos a darle un toquecito de esto, si se puede manejar solamente en esa situación, porque el paciente no ha alcanzado, y puedes inclusive irte por hormona de crecimiento y no irte por testosterona. Fíjate. Ojo, o sea, no es necesario, porque ya una va a activar la otra, eso es por cascada. Entonces, no necesariamente tiene que ser testosterona. Yo creo que en casos pero muy especiales es que tú lo logras utilizar. Doctora, ese mensaje final para las personas que están viendo ahorita el programa con respecto a los fármacos, a la suplementación, al uso de medicamentos y por supuesto dónde se encuentra su consulta para que los puedan ubicar. Primero que todo, bueno, no se automediquen, pregunten primero, averigüen, no tomen lo primero que les digan, no se lleven por el hecho de que alguna persona famosa utilizó esta medicación y les puso y le funcionó. Bueno, de pronto a ella le funcionó, de pronto detrás de ella había una cantidad de personas que estaban cuidando de que nada les pasara. En el caso de ustedes no siempre va a ocurrir. Pregunten, asesórense primero. Hay gente muy buena, ahorita en Maracaibo, en el país y en el estado Zulia hay personas muy competentes y que los pueden asesorar. Y bueno, aquí tenemos a Ronald. Excelente. Por ahí, por ahí. Mi consulta en la Clínica Damper, lo que llaman La Torre, Nueva Damper, consultorio 212, piso 2. Bueno, sin duda alguna, cuando queremos saber y hablar de temas importantes relacionados al mundo fitness o a la autodenominada cultura fitness, nosotros los hacemos posibles en nuestro programa. Nos vemos mañana en una nueva edición de La Verdad Detrás del Fitness. Hasta la próxima.